de César Ortellado, ya se juega, hay fútbol, hay alegría. Segunda etapa, Humaitá y Oriental. En la Arboleda, primera división C, arriba la pelota, ganó César Ortellado que tuvo la más clara en el primer tiempo, abrió para afuera, ahí está Gutiérrez, a Víctor Gutiérrez, sacó el disparo de muy lejos, le calzó muy abajo, tan arriba que la pelota salió de la cancha, ahí cerca de la gente que está mirando de colada, ¿no? Buscando los medios también para ver un poco de fútbol. Eleno Pereira se equivocó en la salida. Oriental quiso hacer la corta, cuidado, con peligro. Se va metiendo Víctor Ortellado para César y el pase flojito de César que llegó. Y lo sacó Eleno Pereira, pero insiste. Emilio Ibarra jugó muy bien. Ibarra. Y el árbitro dice que no hay falta. Que siga el fútbol, que se lanzó el hombre de Humaitá. Habrá tiro libre para el conjunto de Roque Alonso. Un error defensivo en la salida de Oriental. Propició esta acción, Federico. Sí, a mí tampoco me pareció infracción, me parece que le tira el hombro sobre el cuerpo y se deja caer Isaac Teche sobre la raya. Parece que quería infracción, pero buen arranque de Humaitá presionando, no lo deja salir a Oriental. La despeja Eleno Pereira, intenta salir Oriental, la va controlando Dionisio Ruiz, y lo tocó, por izquierda tiene Carlos Ortiz, ahí está Carlos Ortiz, va avanzando, se juntó, se conectó con Dionisio Ruiz. Llegó al cierre justo a tiempo, Víctor Ortellado, de muy buen manejo en la mitad de cancha, Emilio Ibarra profundizó, excelente balón para Víctor Gutiérrez, se mete César Ortellado, está Víctor Gutiérrez, va a jugar para César, no pudo empujarla, Ortellado, insiste, Barbosa con el tiro y el despeje de Eleno Pereira, cerca Humaitá, Federico. Buen centro de Víctor Gutiérrez, se tomó su tiempo para esperar que lleguen los compañeros, que se instalen por allí. La pelota que pasa muy cerca nuevamente de la posición de su compañero de ataque, César Ortellado, el que más cerca ha estado realmente de abrir este partido. Se pasó de largo, pero volvemos a ver el buen toque desde la media cancha de Víctor Ortellado. Como bien estaba diciendo Chocho, un jugador que pasa muy bien la pelota para adelante. Está tratando muy bien el balón realmente en este partido. Arranca de la misma manera en la segunda etapa, teniendo oportunidades, más todavía. Va avanzando, galopando para adentro, Víctor y un gran pase muy profundo, va a llegar o no Barbosa, terminó siendo más rápida la pelota y va hasta afuera, lateral que corresponde el conjunto de Oriental, que tiene un hombre más, difícil de creerlo, ¿no? Si uno prende el televisor ahora, bastante difícil ver por la pantalla de Tigo por la diferencia de Oriental, Federico, que a pesar de tener uno más, no lo plasman en el marcador ni en el partido. Cuando aquí va Soler, abrió, puede ser esta, tiene por afuera, Ruiz, enganchó Ruiz, falta, infracción contra Ruiz, tiro libre peligroso para Oriental, Federico. Gran movimiento de Dionisio Ruiz, muy inteligente en esperar que llegue el defensor, de picar la pelota por arriba, exige la amarilla, el árbitro no le hace caso, entiende que la infracción no fue violenta. Que es mínimo, pero repito, la astucia de Dionisio Ruiz le termina dando este tiro libre al equipo de Oriental, que por lo menos sale del fondo. Eran 3 minutos de juego y era todo de Humaitá. Ahora responde el equipo de la Chacareta. Tiro libre para Oriental. Sí me pareció que Ruiz tal vez podía haber seguido, ¿no? Pero cayó. Pudo haber sido también producto de la falta. Desde aquí parece otra cosa y tiro libre que corresponde a Oriental. Va a caer la pelota contra el área. Le va a dar Soler, cerrado, un centro arco, es Galeano el que le pega, advierte el árbitro William Gómez, los agarrones serán pitados, Mario Galeano está para darle, se muestra también muy cerca Ramírez, pero me parece que va a un centro arco, está Galeano, ideal para un centro arco, remató Galeano, pegó en la barrera y hay tiro libre de esquina para Humaitá. Sí, tenía que buscar más el arco, bien cerrado. Una buena idea la que tuvo el jugador de Oriental, la intención era buena. Son muchos jugadores Humaitá allí, como Frontón, como Muralla prácticamente. Estamos esperando simplemente la pelota. Que alguien se la pase ahí al córner. Sí, se fue para afuera, quedó con las ganas Galeano. Ahí se le acercan, tiro libre de esquina, córner para el conjunto de Oriental. Se mandó Eleno Pereira. Está empinado peculiar, le va a pegar Galeano. Primero, segundo palo, primer palo. ¡Oh! Cabezazo en el primer palo. Se pierde por arriba. Había ganado Ruiz, pero no le pudo dar con la sutileza necesaria para que la pelota llegue hasta el segundo palo. No se meta con el estilo de los muchachos, le pido, Chochi. Después de lo que hizo Ronaldo, el brasileño en un mundial, no se puede decir nunca más nada de los peinados. Totalmente, ¿no? Una expresión, ¿no? De los futbolistas, y muchas muy buenas, ¿no?
veces terminamos copiando algunos. Cuando aquí va Galeano por derecha, abrió para Ramírez, se manda Ramírez por la punta, quiere ganar. Atención, tiene por ahí, por afuera, la marca llega también. Le botó la pelota a Ramírez en el hombre de Humaitá, pero sin embargo se la quedó Esteche. Y el que termina sacando la pelota para afuera es Galeano, lateral que corresponde al conjunto de Humaitá. Jesús Gómez ya está para ejecutarlo, pasó a jugar de lateral izquierdo desde la expulsión. Etelino Rivas, el primer tiempo, por doble amonestación antes de la media hora. Galeano tocó para adentro con Ramírez, giró muy bien Ramírez. Otra vez para Mario Galeano, buena de Galeano, llegó el corte, sin embargo, quedó corto el envío. Ahora sí, pelotazo largo y profundo que va a buscar Víctor Gutiérrez. Ya tiene Gutiérrez, está para el 1 contra 1. Gutiérrez va zigzagueando, mira con quién, tocó para adentro, está el primero, sí o no el primero, sí o no el primero. Esteche tiene, muy bien Pereira. Le sacó del eje con el cuerpo y por eso perdió fuerza al tiro. Buena de Pereira, Federico. Muy ligero estuvo Esteche realmente como para mantenerse de pie. Quiso amagar porque veía que venía a toda velocidad. Eleno Pereira lo manotea y eso es suficiente para que pierda la estabilidad. Repito, muy ligero para mantenerse entero en la jugada. Termina perdiendo la disputa de la pelota. Una buena chance, una buena aproximación de Humaitá que no está aprovechando eso. Todo lo que tiene en el partido, las oportunidades frente al arco, la posesión de balón. Está perdonando demasiado para mi gusto. Ya juega, o jugará mejor dicho, del fondo Vargas. Ahora lo hace. Salida para Humaitá con Reguera. Presionado Reguera. Levanta la pelota arriba y lo hace bien. Barbosa la bajó. Sin embargo, la disputa fue por el medio. Barbosa la baja. Controla Ortellado. Llegó al cierre de Carlos Alberto González. Se queja de una falta, pero no existió según el árbitro. Arriba Barbosa pone la pelota. Busca Eleno Pereira. Ganó en lo alto. Se la quedó Emilio Ibarra. Pues la rechaza Eleno Pereira. Sin sonrojarse la sacó para afuera. Ingresó en el primer tiempo por Juan Valle. Lesionado. Lateral que corresponde a Humaitá. Juan Barbosa va marcando con las manos. Ahí se acerca César Ortellado. Otra vez la pelota para Víctor Ortellado. Va hasta la izquierda. Galopando para adelante Jesús Gómez. Tiene Jesús Gómez. Se muestra por adentro Víctor Ortellado. El que tiene es Víctor. Juega muy bien. Y avanza Ibarra. Le pegó. Afuera el tiro de Emilio Ibarra. Lanchito que probó de media distancia, Federico. Que sigue probando, que sigue calibrando. Pero sigue sin encontrar el arco. Poco trabajo por ahora para Cristian López en este segundo tiempo. El arquero de Oriental la ve pasar en su costado izquierdo. Un poco mejores decisiones tiene que tomar el equipo de Humaitá, que tiene pelota, que se acerca bien, pero que en los últimos metros por ahora está definiendo bien. Se está equivocando. Atención, va Humaitá. Ortellado picó al suelo, fue muy bien y justo a tiempo. Llegó al corte José Díaz por dos veces. Otra vez el toque de Humaitá en la mitad de cancha. Víctor Ortellado, que tiene buen pie, que aquí la levantó y la perdió. Anda para adelante la pelota Oriental, retrocede Jesús Gómez. Ahí tiene Gómez, sacó para afuera el balón. Salió muy bien de la marca, tocó para Víctor. Buena devolución, excelente para Gómez. Adentro con Esteche, Esteche quiso filtrar. Llegó al cierre con lo justo José Díaz. Ahora hay infracción de Isaac Esteche. A la pasada terminó tocando a Ramírez. Se va a producir un cambio, una variante. El conjunto de Oriental no pudo pesar demasiado Carlos Ortiz en el primer tiempo, Federico. No, y la verdad que ya no estaba causando efecto mucho en los ataques del equipo de Oriental por el costado izquierdo. Momento de darle una oportunidad a Marcelo Sánchez, que ingresa con la 18. Él más al medio del ataque, aparentemente no va a ocupar exactamente la posición que tenía Ortiz, bastante pegado a la raya. Entró Marcelo Sánchez, segundo cambio del equipo visitante. Ya está entonces Marcelo Sánchez para oxigenar la zona. Le responde Nacho Ibarra, ¿no? Vamos a ver también el banco. Ahí está el número 3 para ingresar. Va a dejar el terreno de juego Reguera. Pero tiene que ver con una lesión, yo imagino, Federico. Sí, está algo cansado también aparentemente, pero vamos a retirarse por sus propios medios, ¿eh? Es Reguera, número 5. Ingresa el número 3, Derdis Martínez en primera instancia. Se viene también el 18, otro Derdis, pero este es Villalba. Ahí está Derdis Martínez por Reguera, haciendo su inclusión en el partido. El partido está 0-0, los cambios van a ser muy importantes. Se retira César Ortellado, el que hoy estuvo con la pólvora mojada lastimosamente. Hijo de Julio Ortellado. Y le permite el ingreso a Derlis Villalba con la 18. Momento de refrescar, momento de que los entrenadores hagan de las suyas en el partido.
Veremos si tienen el toque mágico que necesita este duelo para tener un grito el día de hoy. Correcto, y tiro libre que corresponde a Oriental, pelota arriba, aérea, contra el área, al salto, en defensa, el cabezazo, gol en contra. ¡Gol de Oriental! La pelota bombeada, altísima, fue cayendo con mucha fuerza contra el área. Saltó Cristian Morínigo y sorprendió a propios y extraños porque la clavó en el ángulo, pero de su propio arco. ¡Qué mal cabeceó! Morínigo la mandó contra su valla y la diferencia viene de la manera más impensada, de la menos esperada. Pelota parada, sí, pero con un gol en contra ahora. Oriental 1, Humaitá 0. Poco le importa a Oriental, que lo festeja. El golazo que puso a favor del equipo de la Chacarita. Gol en contra de Cristian Morínigo. Aquí vamos a observar, estaba solo. Salta, es cierto, lo toca algo el jugador de Oriental, José Díaz, el único que saltaba, pero una gran diferencia de estatura. Iba a llegar tranquilamente, tenía que despejarla, ese es el intento, mandarla prácticamente al córner. Sin embargo, la mete en el ángulo, lo complica demasiado también a su propio arquero. Desde la media cancha, Hernán Ramírez metía este centro y el gol en contra de Morínigo. Le da por ahora la victoria a la visita. Oriental gana 1-0. ¡Qué golazo en contra se acaba de mandar! ¡Qué pena por él! Cristian Morínigo, Chochi. Impresionante, realmente Morínigo tomó una mala decisión en un partido en el que con uno menos Humaitá estaba mejor. Ahora se le complica la película. Quiso mandarla arriba al córner, Federico. Esa era la intención, claramente. Sí. Porque él hace el movimiento con el cuello de querer alejar la pelota por encima del arco, pero su cálculo no fue bueno. Se fue derechito al ángulo. Terrible, impensado. La pudo haber sacado para adelante. Decidió eso Morínigo y hubo gol de Oriental arriba la pelota. Va a buscar Ruiz. Ganó por esa zona, tiene la pelota. El conjunto del Bajo quiere que molesta a Ruiz. Cubriendo Barbosa, suelta para atrás. Llega el rechazo largo. En la espalda de Ruiz se queda esa pelota. Bueno, y vamos a estar de acuerdo que el equipo que más chances había tenido hasta ahora había sido Humaitá, el más claro. Inclusive tratando mejor la pelota a lo largo del partido, pero yo dije hace rato, estaba perdonando demasiado. Termina facilitando también la situación para Oriental, que ahora anímicamente se le va a venir con todo. Y va Oriental con Ruiz, llegó el corte de Jesús Gómez con lo justo, rebota la pelota para afuera, la Villalba, el que jugaba, Derlis Villalba tocó, y va a picar de vuelta al vacío, la tiene Derlis Villalba, espera Gutiérrez, centro de Villalba, buenísimo, no pudo Gutiérrez, porque interrumpió la trayectoria heroicamente el portero de Oriental, López, Federico. Qué importante ha sido Cristian López para su equipo, cerrando un muy buen centro, es cierto lo que dice Chochi, detrás suyo estaba Víctor Gutiérrez ya ensayando el remate con la zurda, el último toque que necesitaba esa jugada, el gol abre el partido. Se nos viene una segunda emocionante etapa a partir del gol. Ya filtró Villalba y busca a Gómez, la pelota se fue hasta afuera, la dejó correr, cubrió con el cuerpo el hombre de Oriental que aparecía por esa zona y saque de arco, entonces corresponde al conjunto del Bajo. Bueno, y los equipos que acababan de hacer cambios también, así que hace otro también. Ahora el Ancho Ibarra, última variante en Humaitá, se retira de la cancha. Víctor Ortellado, momento de que ingrese Matías Andino con la número 6. El tercer cambio en el conjunto de Humaitá. Pero Ingresa la cancha con la camiseta. me pareció que jugó bien Portellado, ¿no? Me parece que están probando también. Tengamos en cuenta que recién vamos por la tercera fecha, Chochi. Cuestión también de seguir mirando jugadores, de seguir buscando. Y eso me parece que también está en la planificación de los entrenadores el día de hoy. Va Humaitá, avanza por derecha, Víctor Gutiérrez el que quiere, que llegó al cierre es Carlos Alberto González, hay lateral que corresponde a Humaitá. Lo va a ejecutar por esa zona. Que pareciera Delis Martínez, ya jugó, avanza, atención, la tiene Esteche. Va picando por afuera Jesús Gómez, recibe Gómez, mira el área, carga Gómez arriba, el cabezazo defensivo de Eleno Pereira, busca Carlos Alberto González, se la queda Gutiérrez. Atención con este Gutiérrez, amaga por derecha, toca, se junta por ahí, se la devolvieron, Gutiérrez le pegó, rebotó en el hombre de Oriental, insiste con el remate Esteche, igual cierre de vuelta, se va prodigando el conjunto de Oriental, avanza por izquierda Galeano, atención, 3 contra 3, abrió Galeano, está por izquierda, venía por esa zona Dionisio Ruiz, en línea tenía muy clara la película, el banderín levantado y esperando
que sea marcada la falta por William Gómez, Federico. Sí, se equivoca realmente en el pase el jugador de Oriental, tenía otro compañero abierto. El caso de uno de los ingresados, Marcelo Sánchez, bastante adelantado en la cancha. Él se mostraba por el costado derecho, allí de la pantalla, allí en el fondo. Las malas decisiones, pero demasiado. Jugador Hernán Ramírez para soltar ese balón. Avanza, Derlich filtró la pelota para adelante, Gutiérrez pivoteó. Tocó Esteche, se equivocó. Galeano el que la reventó. Busca del fondo Morínigo, que marcó un gol en contra, una desgracia para su equipo. Gómez arriba la pelota contra el área, atención, Pereira la dejó corta. Ganó Gutiérrez, cuidado con esta, va con peligro, avanza Humaitá, el remate de media distancia que llegaba. Era de justamente Derrick Villalba, rebotó en la marca y sale jugando Oriental, entre líneas el pase, corre a toda velocidad, llega Morínigo al cierre, juega atrás para el arquero, pero ya había offside. Tiene un problema con los offside del conjunto de Oriental, una gran cantidad de posiciones adelantadas en el partido, pero lo está ganando, no importa poco ese detalle. Sí, es cuestión de distracción, simplemente de mejorar un poco la coordinación allí. Equipos que se van soltando, es cierto, y creo que hoy se han visto muchos de esos detalles que se tienen que ir ajustando, de pequeñas cosas en el juego, que va a llevar su tiempo en el regreso de esta categoría, pero estoy entusiasmado. Desde el gol de Oriental, el partido tiene otro ritmo. Y la tiene Marcelo Sánchez, se toma demasiado tiempo Sánchez, por eso la pierde, se la pellizcaron. Igual ayuda, contribuye Ramírez. Hay falta, infracción, tiro libre que corresponde a Oriental, que lo gana desde hace un rato, justamente. Llegó al gol por esta vía. Y ahora tiene de vuelta un tiro libre. Y en esta última media hora del partido es donde me parece Humaitá puede sentir los 10 hombres que tiene, ¿verdad? La ausencia de Rivas ya desde la primera etapa. Hasta ahora no se venía sintiendo en el trámite del partido, pero Oriental claramente lo ha puesto esto a su favor. Desde el gol en contra, recordemos, de Cristian Morínigo, su cabezazo terminó en el ángulo. Eso pasó hace aproximadamente 10 minutos. Y ahora Oriental se viene con este tiro libre. Impacientes están los de Humaitá, causando infracciones constantemente ahí en la media cancha. Tiro libre peligroso. Atención con esta. La había pegado en la del gol Hernán Ramírez. Hay otro candidato también ahora, pero le va a Ramírez. Ramírez, no, pasó sobre la pelota Ramírez. Viene el centro, el remate al arco. La mano del arquero. Intentó, probó de media distancia Oriental. Y ya sale jugando Humaitá con la pelota alta arriba. La despeja Carlos Alberto González. Por la izquierda va buscando ese balón Jesús Gómez. Ya se queda con la pelota de vuelta el conjunto del Bajo, que está ganando por 1-0 y alcanza la punta de la primera C. Dejó la pelota al vacío, pero recibió la infracción Juan Soler. Utilizó el taco como recurso. Hay tiro libre de vuelta que corresponde a Oriental. Pidiendo algunos tarjeta amarilla, le va a pegar Galeano. Mario está para entrarle. A ver para dónde. Hace rato una pelota así complicó tanto que Morínigo la mandó en contra a guardar. Y por eso gana Oriental 1-0. A ver, Mario Galeano levanta la pelota arriba, alta. Cabezazo defensivo de Barbosa. Y gana después en segunda instancia. Va avanzando, corre con pelota dominada. Derlis Villalba, que entró bien en el partido. Toca Derlis, se cerró el conducto Galeano, lateral que corresponde a Humaitá. Esteche, ya toca la pelota, ya tiene el 10, Jesús Gómez. Arrancó como volante por izquierda, ya está como lateral después de la expulsión de Rivas. Cambio de frente de Andino hasta la derecha. Atención con esta, centro arriba contra el área de Martínez. Y en el segundo palo, apareció para cerrar Luis Candia. Persiste el peligro, tiro libre de esquina que corresponde a Humaitá. Sí, no quería saber nada Luis Candia de permitir que esa pelota caiga. Tenía muchos jugadores a su alrededor. Parece que le grita también Cristian López, líder también allí desde atrás. Fue importante cuando el partido estaba 0-0 para tapar un par de pelotas claves. Ya en el primer tiempo también, inclusive aquella mano a mano contra César Ortellado. Humaitá va por el empate. Arriba el centro, el despeje defensivo y se la queda Víctor Gutiérrez, quiso soltar para atrás. Atención con esta, puede terminar en una réplica peligrosa. Va y va Oriental, se manda por derecha con Dionisio Ruiz, tiene Ruiz, son 4 contra 3, ahora contra 4, Ruiz le pega al arco, probó Ruiz, va corriendo la cancha para atrás Humaitá, cediendo espacio, decidió pegarle Ruiz, Federico. Sí, se terminó acomodando a tiempo Humaitá,
cuando parecía que tenía supremacía en cuanto a cantidad de hombres. El equipo local hoy en cancha de Robiño que empieza a tomar riesgos, manda jugadores adelante. Los cambios del entrenador también fueron totalmente ofensivos. Pero Oriental en una contra puede liquidar esto a su favor también. Toca la pelota y la sostiene por ahora. Arriba levanta Esteche. Abrió hasta la derecha. Quiere ganar por ahí Terry Martínez. Falta. Infracción de Galeano. Lo atendió personalizadamente. Manotazo, Ese un manotazo contra Martínez. Sí, me queda la duda de dónde fue el manotazo, porque fue muy bajo. Agarran la pierna finalmente. Fue una patada. Una patada, Sí, yo pensé que había sido un manotazo. Pensé que se agarraba del estómago, sin embargo se agarra abajo y aquí observamos en la repetición la patada total. Me parece que esto tendría que haber sido amarilla. Estuvo lejos de disputar la pelota. Mario Galeano, número 8 de Oriental. Tiro libre para Humaitá. Todo puede ocurrir todavía en este partido. Mucho ataque de Humaitá en este encuentro. Poca certeza frente al arco. Oriental aprovechó la que le regaló Humaitá. Aquel gol en contra por ahora. Tiro libre para Humaitá. Caerá contra el área. Primero, segundo palo. Corta o larga. Con el corazón del área. Uno creería que esto es para centro, ¿no? Le va a dar Esteche. Isaac Esteche aguarda la orden de Gómez que va advirtiendo en el área. Conversa con los futbolistas. Aguarda Esteche. Carga Esteche. Primer palo. Llegó a hacer contacto con esa pelota y con lo justo Andino. Pero no le dio la fuerza suficiente, Federico. Puntín suavecito de Matías Andino. Derechito al arquero. Fácil pelota para Oriental en el fondo. Humaitá que no ha aprovechado realmente las pelotas quietas que ha tenido a su favor. Y eso que tiene jugadores con muy buena altura. Claramente es una cuestión a mejorar, una materia a practicar. De aquí en más, el campeonato recién está empezando. Tiene Hernán Ramírez. En mitad de cancha. Abrió hasta la derecha. Dionisio Ruiz el que la tiene, mejor dicho Juan Soler, se juntó por esa zona con su compañero, pero ya la recuperó Humaitá y sale jugando el equipo de Mariano Roquerón, sostiene la pelota dominada en el medio, abre los brazos, busca con quién, Esteche levantó, la pelota está a la punta izquierda, qué gran pase, la tiene Víctor Gutiérrez, no, era Matías Andino, pero ya el banderín está levantado, marcando offside el árbitro, ahí está la última acción de Andino, anticipó a Pereira, pero fue mansamente a las manos del arquero. Y se va cambiado Galeano, Federico. Sí, e ingresa Francisco González con la número 2. Parece que lo cuidan a Galeano que acaba de meter una patada innecesaria. Momento de refrescar por ese lugar de la cancha justamente. En el equipo ingresa el número 2 Francisco Javier González a la cancha por Galeano. Ya está González. Ya se fue Galeano. Ya ejecuta el tiro López. Arriba la pelota de Cristian López, alta contra el área, vino el despeje. Hay offside de vuelta, ¿no? Increíble, pero... Ya perdí cuentas de cuántos, sí, llegando a los 10 offside, más o menos ya Oriental en el partido. Y uno decía, ¿no? Físicamente, imponente Humaitá, ganando los duelos aéreos. Más todavía cuando estaba Rivas, se fue expulsado Rivas. Siguió ganando por arriba Humaitá. Ganó tanto que en una en su área gana Morínigo, pero la manda contra su valla, Federico. Sí, la verdad que por el trámite del partido me parece que esto tendría que seguir 0-0, pero ¿qué vamos a decir, verdad? Por aquel error de Morínigo. Por ahora esto está 1-0 para Humaitá, para Oriental, digo bien. Fue gol de Humaitá porque fue gol en contra, pero subió el marcador para Oriental. Humaitá lo busca desesperadamente, pero a medida que pasa el tiempo el equipo está cada vez más nublado, equivocándose mucho con la pelota. Elisa... El reloj totalmente a su favor Oriental. Se toma el tiempo para cada movimiento que realiza ahora. Ahí está Cristian López para darle salida a Oriental, moviendo los brazos, pidiendo que se cierren, que vayan para arriba, porque la pelota será larga y arriba. Ahí va para que busque Soler por lo alto. Cubrió con el cuerpo Morínigo. Falta, dice el árbitro. Infracción en ataque. Habrá salida que corresponde al conjunto dirigido técnicamente por el Ancho Ibarra. Por ahora pierde 1-0 ante Oriental. Tuvo una muy clara César Ortellado, hijo de Julio Ortellado, quien fuera recordado futbolista por su paso en primera división del fútbol paraguayo, muy especialmente en los años de oro de Tacuaré. Y hoy está en la división intermedia. Tiene la pelota otra vez por la banda derecha. Conjunto de Oriental, hay salida para el equipo del Bajo. Gana por ahora 1-0 con el contra de Cristian Morínigo.
Arriba Candia, amagó a tirar la más larga, terminó tocando para Ramírez. Ramírez pierde, atención, mucho cuidado, bien Ibao, Humaitá, toca para adentro, giró, Gutiérrez soltó, otra vez la van moviendo, muy bien por afuera, llegó el tiro y el despeje ahora de Ramírez. Insiste Humaitá con Jesús Gómez. Gómez carga contra el área, arriba, le quedó Andino, la dejó en la zona caliente, busca el empate, llegó a la pelota, insiste Andino, sí o no el empate, sí o no, la pelota quedó afuera del área y finalmente hay salida para Oriental, que quiere de contra liquidarlo, a ver si puede salir, terminaron cerrando el camino, faltó precisión ahí en los últimos metros, Federico. Sí, a mí me pareció infracción, sin embargo, sobre el arquero porque logró tocar la pelota y después se produce el contacto, el árbitro dejó seguir, está dejando seguir absolutamente todo, pone velocidad al juego, pone su ritmo. Oriental está totalmente refugiado atrás. No sé si va a poder aguantar 20 minutos más de esto. Está expuesto al desgaste. Por eso saca el pie del acelerador totalmente Carlos González en el momento ahora de ejecutar este lateral. Y mientras tanto en el otro lugar, en el otro sector de la cancha, mejor dicho, Cristian López se tira. Y si te había dicho, Chochi, le habían terminado de chocar justamente al arquero. A mí me dio la impresión de que llegó primero, quizás no tenía el control total de la pelota, por eso el árbitro entendió que se podía seguir jugando, que la podía seguir disputando Humaitá dentro del área. Bueno, hasta el árbitro está teniendo que ayudar a Cristian López mientras que llega la sanidad. Está sentido entonces López, intentando recuperarse. A ver cuánto le toma reponerse. El partido ya estaba lo suficientemente cortado. Pero bueno, cuando el arquero queda sentido, hay que tomarse el tiempo necesario para recuperarlo. Ahí está la acción, la última, en la que fue a buscar López. Llegó primero a la pelota. Apareció Derlis Villalba. Por eso hace contacto con ella. Después aparentemente queda sentido López. Sí, estaba en lo correcto el árbitro en realidad. La pelota la podía disputar tranquilamente Derlis Villalba. La impresión equivocada fue mía. Cristian López, sin embargo, se la juega. Toma su riesgo el arquero, que muchas veces tiene que dar la vida por el equipo en esta clase de situaciones. A ver desde dónde entonces se repone el juego. Será un saque de manos para el conjunto de Oriental. Ahí está entonces Carlos Alberto González, el lateral izquierdo, levantando las manos, arriba pone la pelota y al corte va Barbosa. Mira el balón, el poder de Humaitá, que va avanzando en el terreno de juego, corrió para afuera, ganó muy bien Derlis Villalba, llegó el despeje defensivo y desesperadamente corre Cristian Morínigo. Otro offside de Federico, para variar, ¿no? Pelotazo largo y offside, una repetitiva historia. En muchos de ellos ha sido responsable Dionisio Ruiz Díaz, ¿verdad? Que se esconde siempre cerca de los centrales, pero normalmente sale de la posición adelantada. Hay que mejorar eso, demasiadas veces ya. Matías Andino tiene para Humaitá, toca para Esteche. Isaac Esteche abre por izquierda con Jesús Gómez, se manda Gómez, busca el empate, puede ser Humaitá, cargó Gómez, arriba contra el área, el cabezazo de Gutiérrez, está el empate, afuera, afuera el tiro, increíble pero cierto, lo obtuvo Derlis Villalba, la pelota pasó muy cerca del palo izquierdo, Federico. Villalba le dice al árbitro que la toca al jugador de Oriental, si no esa pelota tendría que haber terminado en el arco porque la intención fue perfecta de Humaitá, la baja Gutiérrez, asiste a su compañero Derlis Villalba, remate cruzado. Y finalmente, ¿qué cobra el árbitro? Porque me pareció que estaba recibiendo también alguna indicación el tee de su línea. Mientras tanto se frena el partido para que puedan hidratarse por última vez los atletas. Última charla de los entrenadores también con los jugadores. Humaitá que está intentando forzar el empate, está dejando absolutamente todo lo que tiene de energías. Oriental es al quien veo complicado aguantar este ritmo de partido, tan defensivo el equipo, no están logrando respirar desde el fondo, salir limpiamente para los contraataques. La verdad es que encontró un regalo gracias a Humaitá para ponerse arriba el equipo de Oriental, con poco mérito ofensivo es cierto, pero está ganando el partido y ante cómo está la circunstancia, ahora tiene que cuidar este 1-0 en el marcador. Aquí hasta el final, me parece que va a ser la tónica de este encuentro, Chochi. Me parece que va a seguir Humaitá siendo el protagonista, buscando y Oriental haciendo tiempo, escondiendo el balón. Están muy cansados ya los muchachos de la Chacarita, fíjate cómo se están hidratando. Algunos inclusive teniendo inconvenientes para recuperar el aire, pero es momento de diálogo, de charla entre ellos, para ajustar los espacios, las marcas.
cambios por ahora le han hecho bien a Humaitá. Me parece que el ingreso de Derlis Villalba ha tenido un par de posibilidades. También hemos hablado bastante de Matías Andino, pescando sus oportunidades allí por la media cancha, pisando también el área. La verdad es que los cambios de Emilio Ibarra, han sido todos ofensivos y por ahora no ha sido suficiente para encontrar el empate, para encontrar el gol. Ha sido la tarde por ahora de Humaitá. Veremos si encuentra su premio porque ha trabajado mucho este partido. Muy bien, ahí está entonces el concepto entrando al último tramo del encuentro. Que tiene como ganador a Oriental por 1-0. Alcanza la punta el decano del Bajo con el tanto marcado contra su propia valla por parte de Cristian Morínigo. Para mí mejor en el balance general Humaitá, inclusive tuvo las chances más claras, pero en el fútbol todo se define por goles y lo está ganando por ahora Oriental 1-0. Hay salida que corresponde al conjunto del Bajo. Lo va a ejecutar López, Cristian López, para sacar en largo con pierna zurda, evitando arriesgar una salida corta hace rato. Complicó Oriental, por eso va el balonazo arriba largo de López. Al salto va a buscar Ruiz, primero termina ganando Barbosa. Sale y gana por esa zona Esteche. Esteche abre para Gómez. Se manda a Jesús Gómez a territorio enemigo. La pelota pasa por los pies del 10. Tiene ahora y juega para adelante. Recupera Luis Candia. El fútbol por derecha con Candia. Candia filtra mal. Se la queda Esteche. Otra vez para Gómez. Gómez va avanzando, galopando, lanza la pelota arriba. Gutiérrez la peleó. Me pareció falta contra Gutiérrez. Igual se la quedó su compañero. Se manda Humaitá, centro al segundo palo. La sacó Carlos Alberto González. Quería ganar por esa zona Humaitá. Respondió Oriental en la salida ahora. Hay lateral que corresponde a Oriental. Ahí está el grito de los entrenadores. Hay lateral que va a ejecutar Luis Candia. Levantando las manos. Ya jugó Candia, cortó Gómez. Al salto Gutiérrez, de buen partido, termina despejando por esa zona Hernán Ramírez, el hombre que metió el centro que derivó en el gol en contra. Y tiene Emilio Ibarra, que se centralizó un poco más en el segundo tiempo y no encontró más huecos como en el primero, Federico. Sí, cuando parecía que en los primeros minutos del partido él iba a ser el que iba a manejar los hilos, iba a ser el conductor ofensivo de este equipo. Cada vez le pasa menos la pelota a él también. No se está fabricando opciones. Estoy esperando alguna jugada de él porque hace rato que no aparece. Atención, Gómez para Derlis Villalba. El remate y el achique justo y excelente por parte de López. Qué rápido de piernas López para evitar la caída de su valla, Federico. Impresionante lo de Cristian López. Figura en su equipo, achicando espacios, haciendo trabajo quizás también de los defensores por momentos. Con mucho dolor, allí en la pierna aparentemente lo termina raspando en el intento de saltar por encima de él. Derlis Villalba, que mete buenas diagonales, que se proyecta bien, se muestra para sus compañeros. El lanzamiento largo fue justamente para él y lo termina pisando. Después en la carrera, Derlis Villalba a Cristian López. Gana tiempo Oriental, se van a tener que agregar unos cuantos minutos sobre los 90 porque ha manejado el reloj desde el 1-0 del equipo visitante. Segunda vez que lo tienen que atender de esta forma al arquero, que tiene un corte aparentemente cerca de esa zona de la rodilla izquierda. Chochi está con mucho dolor. Cristian López. Como está caído López, yo creo que también a conciencia de que cada segundo ganado vale oro para su equipo. Ahí se va recuperando Cristian López entonces. Salió muy bien a la chique. Le sacó la chance del empate a Derlis Villalba, que desde que entró metió peligro, jugando muy bien. Va a caer la pelota contra el área, primero o segundo palo, corta o larga o al corazón del área. ¿Para dónde vamos? Tiro libre de esquina para Humaitá. Cae la pelota arriba, profunda. El cabezazo defensivo que llegaba por la zona y ya la recupera Matías Andino. Volvió a abrir para que otra vez caiga el centro Humaitá. Le trabaron muy bien, corrió Oriental y tiene de vuelta Andino. Andino aguanta, va buscando para atrás, amaga un par de veces, sostiene la pelota, mete para adelante, se la queda sin embargo Oriental. Atención con esta, sale la contra, va de contra y filtró Ramírez para Ruiz. Offside de Dionisio Ruiz. O salió tarde del pase, u otra vez se metió en offside antes de tiempo Dionisio Ruiz. Si hay algo que no se le puede reprochar a Oriental es que
corrió muchísimo en este partido, Federico. Sí, ha dejado absolutamente todo, y me parece que es Dionisio Ruiz de nuevo el que da un paso adelante en vez de mirar al defensor para percatarse de dónde tiene que estar, porque claramente tiene que mejorar el equipo y por sobre todo el número 9, de quien hemos hablado constantemente de que le han cobrado muchas posiciones adelantadas, algo que hace que su equipo se desgaste, que pierda la posesión. Cuando Oriental lo que tiene que hacer es justamente descansar con el balón. Salida de López, larga y arriba con mucha fuerza, pelea Ruiz, marcó Morínigo, se la quedó el arquero. Humberto Vargas abre por izquierda y ya la tiene Jesús Gómez. Gómez toca adentro con Esteche. Ahí está Isaac Esteche, abriendo los brazos, juega para la derecha. Ahí la salida corresponde a Barbosa, que lanza el envío largo y profundo. Llegó al cierre Eleno Pereira. Lateral para Humaitá. Derlis Martínez juega. Aguanta la posesión del Villalba, que entró bien. Aquí se le escapó la pelota. Trató de fabricar una falta, pero no existió. Habrá salida entonces para Oriental. Cortesía de López, que lo hace todo en cámara lenta. Sabe que su equipo está ganando 3 puntos muy importantes. Fue, dentro de todo, superado en algún momento Oriental, pero encontró ese gol en contra de Cristian Morínigo. Humaitá está con 10 hombres. Fue expulsado el futbolista Merino Rivas en el primer tiempo. Y ya la controla Esteche. Va hasta atrás. Salidas para Jesús Gómez. Juega bien del fondo. Arriba para que aguante Matías Andino. La pelea Derlis Villalba. La queda Villalba. Quiere pegarle al arco. Tiene primero Andino. Jugó ahora sí el remate. Salió. La mano levantada. Resulta en un tiro libre de riesgo para Humaitá, Federico. Exactamente. Es Francisco González el que levanta demasiado el brazo. Le da las espaldas a la jugada. Cuando ensayaba el remate hacia el arco. Derlis Martínez, uno de los que ingresó justamente desde afuera del área, preparaba el bombazo. Qué interesante tiro libre tiene Humaitá, que viene quizás mereciendo en el partido el empate. Parece hasta injusto realmente el resultado del partido por el poco ataque que ha tenido Oriental en esta segunda etapa. Lo tiene contra las cuerdas el equipo de Humaitá. Veremos si lo puede empatar el partido. Esta chance es genial para hacerlo. Hay 2 jugadores preparados, todavía no se deciden entre ellos. Gómez podrá darle para un zurdo el tiro libre. La conversación pasa igual por si le pega o no Emilio Ibarra, ¿no? Es el dueño de los tiros libres. Gómez se postula como zurdo para entrarle a la pelota. Te digo una cosa, Federico. Me huele a medio gol acá, Parece que para Ibarra, Lo veo demasiado concentrado al 8. Ibarra entonces toma impulso, 4 en la barrera. ¿Le va a dar Gómez o le da Ibarra? Toma carrera Ibarra. Pavilio le pegó. Toca el travesaño y se va afuera. Le pegó bien Ibarra, cerca el empate de Humaitá, Federico. Hizo su ritual allí Emilio Ibarra, se preparó, se acomodó el short. Midió el arco, estaba muy concentrado, metido en su zona, pero no pudo meterla en el ángulo. Buena rosca, buen remate, pero pasó un poco alto. Aprovechó otro tiro libre Humaitá que ha tenido a su favor. La carita de Cristian López después porque pasó muy cerca el envío de Emilio Ibarra. Juega en el medio campo Humaitá, hasta atrás con Cristian Morínigo. Morínigo quiso jugar, se equivocó y atención con esto, se manda Oriental. Errático el pase. Quedó muy largo Marcelo Sánchez, el que intentaba. La salida corresponde a Jesús Gómez para Humaitá. Toca el medio para Esteche. Tiene Esteche en tercera fecha, primera división C. Va ganando Oriental 1-0. Llega a la punta junto a Petirossi con 7 puntos. Oriental se queda con 1 punto por este resultado. En su segundo partido jugado tuvo fecha libre en una de las 2 primeras. En el arranque de esta categoría, que avanza, que va por derecha, se manda con todo lo que tiene. Quiere ganar por ahí Martínez. Llegó muy bien Carlos Alberto González. Terminó rebotando la pelota en Derlis Martínez. Y habrá salida que corresponda a Oriental. Está manejando bien, a nivel defensivo esta clase de situaciones. González se nota su experiencia, su tranquilidad. Hace rato que está jugando con la amarilla encima. Bajó la agresividad con la cual estaba entrando a las pelotas a disputarlas y se ha concentrado más en ser un tiempista, en llegar bien a las coberturas.
La verdad es que defensivamente empieza a justificar el 1-0 en el partido. Lo está aguantando Oriental. Sacó López, ganó Ibarra, pero se la queda Oriental. Atención con esta. Avanza Hernán Ramírez, abrió, jugó por derecha, Juan Soler el que la tiene, Soler se muestra otra vez Ramírez, soltó para Ramírez, se devolvió bien a Soler, pero va cubriendo ya Gómez. Es Esteche el que gira y sale para Humaitá. Isaac Esteche en su terreno, profundiza, buen giro de Matías Andino, va picando por afuera, tiene opciones por adentro, prefirió hacerla individual. Llegó el corte de Candia, que va aguantando la pelota, no pasó nada, dice el árbitro. Sigue el fútbol, por eso, ahí va Dionisio Ruiz, atención, con esta acción tiene Ruiz el segundo, hizo todo bien Ruiz, menos el remate, Federico. Sí, no la terminó bien. Bailó muy bien frente al defensor de Humaitá y después no puede definir. Eso que el equipo de Oriental ha tenido pocas chances como esta, pocos duelos en el mano a mano. Pero yo ya no quiero ni pestañear en este partido, cualquier cosa puede ocurrir aún. Un balón largo todavía puede salvar a Humaitá porque Oriental no está rematando el compromiso. Se sacó defensores de encima, pero después remató muy mal. Correcto, estamos caminando los últimos instantes de este encuentro y va por derecha, atención, suelto Martínez y el centro, segundo palo, puede ser el empate. Gutiérrez la bajó primero, tiene Esteche, está dentro Ibarra, si lo ven puede ser. Esteche quiere con Ibarra, primero prefiere jugar largo y profundo para Derlis Martínez que aparece de vuelta por derecha para ganar, quiere Martínez, llegó a la marca al cierre, la pelota será para el conjunto de Humaitá. Derlis Martínez, el lateral por derecha, a poner la pelota larga y contra el área, por lo que se ve, ahí está haciendo el gesto, se va a venir el lateral, levantando las manos, Mando Martínez, atención con esto, vino el despeje, el cierre justo a tiempo y muy bueno de Carlos Alberto González, hay tiro libre de esquina, otra oportunidad de táctica fija para Emilio Ibarra en Humaitá. Sí, sobre el final del partido puede ocurrir cosas todavía, Humaitá deja absolutamente todo en cancha, va a pelearlas también, tiene jugadores frescos. Y por arriba ha estado parejo el juego aéreo. Cargará Ibarra, primero, segundo palo, corto largo, el corazón del área, arriba, primer palo, cabezazo defensivo, atención, sale contra para Oriental, Ruiz profundizó, la aguanta justamente Sánchez y la marca de Jesús Gómez. Terminó fajándolo ahí a Marcelo Sánchez cuando salía la contra de la Popular, falta táctica y tiro libre, corresponde al decano del Bajo, que gana todo el tiempo que se pueda, ¿no? Marcelo Sánchez ya se queda en el piso también. Humaitá tiene toda la intención de que se juegue lo más rápido posible. Oriental quiere matar el partido, ya evita los movimientos ofensivos. Fíjate, Federico, hay 5 en su terreno. Picardía pura, ¿verdad? Parte también de lo que se puede hacer en esta categoría. Y estaba mirando los antecedentes un poco de Matías Andino, de Derlis Villalba también, que me parece entraron muy bien en este segundo tiempo. Talento joven que tiene Humaitá. Porque es necesario ese manotazo de Barbosa. Sí, pero vos sabés que lo tira primero el jugador Oriental, que ya esto es lo que buscan. Sí, buscan incomodar al rival. Esperemos que termine tranquilo el partido. Se sube la temperatura a partir de esto. El jugador de Oriental que se revuelca, que no se quiere levantar. Juan Soler recorriendo a toda la picardía que se pueda. Derlis Villalba con pasado en Guaraní, Guaireña, Fulgencio Yegros, Sportivo Iteño y ahora en Humaitá. Y el caso de Andino, que es de las formativas del Quelito de River Plate, jugadores jóvenes que también vamos a ir encontrando en esta categoría de la primera C. Arriba la pelota, el salto y el despeje de Carlos Alberto González. Va hasta afuera y lateral que corresponde. El conjunto de Humaitá por esa zona lo agilizan con el paso de la pelota. Ya Derlis Martínez lanzó arriba, pivoteó bien. El que la tiene ahora es Esteche, no pudo girar. Se replegaron muy bien, le sacaron la pelota y aquí el paso otra vez errático. Oriental ya ni manda jugadores al ataque. Está aguantando nada más el marcador, que lo encontró fortuitamente por un gol en contra de Cristian Morínigo, que tiene la pelota ahora, que se manda al ataque, que filtró entre líneas, pero se equivocó, la recuperó Ramírez, abrió por derecha, pelota para el conjunto del Bajo, la tocó adentro, ahí está en la salida, otra vez, intenta profundizar Oriental, pero llegó al corte Derlis Martínez, abre por derecha, quiere Víctor Gutiérrez, llega Gutiérrez, ya se muestra Martínez, pero prefiere por adentro, entonces la pelota pasa por Emilio Ibarra primero. Ahora Isaac Esteche, llegando al final del tiempo reglamentario, algo más, dará sin duda alguna el árbitro de compromiso, William Gómez. Tiene Esteche, toca para Emilio, con mucho espacio, va moviendo la pelota en campo contrario, Humaitá peligrosamente le puede pegar, Ibarra, le cerraron con lo justo, y va insistiendo, y se manda, Derlis Martínez y el centro, con ambas manos arriba,
La descolgó Cristian López, que se apura demasiado me parece ahora, innecesariamente, pero pone la pelota arriba, vio situación propicia para la contra y casi se lleva esa pelota Marcelo Sánchez. Terminó como quien no quiere la cosa, evitando la caída de Zubaya Vargas, Federico. Claro que se puede pagar un error en estos últimos minutos del partido. Están jugando a toda velocidad, dejando absolutamente todo y se van a jugar 5 minutos más encima. Hay mucho tiempo todavía. 5 minutos más entonces de emociones. Primera división C, lo gana Oriental por ahora 1-0, pero aquí va Gutiérrez, corta a Carlos Alberto González, en la lateral que corresponda a Humaitá. No, lo dieron mal, Era para Humaitá el lateral. El árbitro termina cobrando para Oriental. Y ya en estos minutos está apelando a la maña. Arriba cargará Carlos Alberto González. Profunda pelota. Salta y gana Barbosa. Otro lateral para Oriental. Será para Humaitá entonces ahora. La pelota ya salió afuera antes. Falta, dice el árbitro. Derlin Martínez el que va a jugar. Últimos instantes del encuentro. Lo gana Oriental por gol en contra de Morínigo. Muy mal rechazo de Martínez. Atención con esto. Va Oriental, lo quiere liquidar. Cortó Morínigo. Ahí está Cristian Morínigo. Avanzando para Humaitá. Trascendiendo del terreno de juego. Ya en territorio enemigo. Jugó para Esteche. Por derecha pasó Derlin Martínez. Avanza con líneas de pase por delante. Pero toca atrás para Esteche. Esteche con Gutiérrez. Gutiérrez tocó de una para Andino. Va picando también Martínez. La saca Carlos González. Lateral que corresponde a Humaitá, que va a cargar con todo lo que tiene. La pelota busca moverla a Esteche. Hay falta contra Esteche, reacción contra Esteche. El árbitro no la pista. Lateral que corresponde entonces a Humaitá. Ahí está levantando las manos Emilio Ibarra. La pone arriba Ibarra. Cubre con el cuerpo Andino. Perdió con Eleno Pereira. Y sale jugando Oriental. La pelota terminó rebotando en Emilio Ibarra. Y se toma su tiempo Carlos Alberto González. Ahí lateral que corresponde a Oriental. Va a cargar González. Últimos instantes. González arriba. El cabezazo de Gutiérrez. Otro saque de manos para Oriental. Está su salsa, ¿verdad? Estirando el tiempo. Aprovechando cada situación. Y así hemos estado prácticamente en esta última media hora. Humaitá ya está confundido en la cancha, ya se equivoca demasiado. Parece que tiene que cerrar a los hombres por el medio y empezar a lanzar simplemente. Se está quedando sin tiempo. Señor, apelando al contacto físico, a las infracciones, a la demora. La hora Oriental para matar este tiempo de descuento y llevarse el partido. González jugó para adelante, quería Ruiz, sale jugando Humaitá con Ibarra. Va a trancar. Y la saca para afuera Ramírez, dejando hasta lo último en esa pelota. Lateral que corresponde a Humaitá. Ya jugó Martínez. Revienta arriba Humaitá y busca ganar. Gutiérrez ganó. Quiere del Villalba. Llegó el despeje de Luis Candia. Arriba el corte de Morínigo. Barbosa se equivoca. Barbosa. Y después se la queda Joaquín Barbosa. Abre para Martínez. Lo atropellaron a Martínez. El lateral que corresponde a Oriental, dice el árbitro del partido William Gómez. La pelota le pegó finalmente a Derlin Martínez. Habrá saque de manos para Carlos Alberto González. Lo está sintiendo, me parece también el tema de estar jugando con 10, lo decía en estos últimos minutos del partido. La cuestión física quizás le podía cobrar una mala pasada a Humaitá, pero qué inteligentes han sido los jugadores de Oriental. Se puede estar de acuerdo o no, ¿verdad? Con todas estas mañas, de esconder la pelota, de hacer tiempo. Si el árbitro lo permite, si el árbitro no se pone severo, esto es algo hasta natural, te diría, del fútbol. Y Oriental le ha sacado total provecho. Hace rato ya lo está haciendo, generando infracciones, tirándole los nervios al equipo de Humaitá. Tiro libre para Oriental, la van a hacer corta y la van a esconder ahí contra la raya, Federico. Te voy anticipando, ahí está Sánchez, ya jugó, lo buscan a Sánchez, va a ir hasta allá al costado. Ahí correcto, claro, la va a esconder Sánchez, trata de ganar un córner, sin embargo se la queda Emilio Ibarra, arriba la pelota de Ibarra, va a buscarla a Jesús Gómez, ganó sin embargo. Soler tocó para Ortiz, Ortiz filtró muy bien para Soler, está el segundo, Soler le pegó al arco y pudo haber liquidado el expediente, pero habrá tiempo para una más, Federico. Sí, demasiado anunciado lo de Juan Soler, el remate por abajo, no estuvo certero hoy frente al arco. La verdad es que los delanteros de Oriental no estuvieron del todo bien frente al arco el día de hoy, si no era por aquel gol en contra, aquel cabezazo de Cristian Morínigo. Creo que este partido terminaba 0-0, Humaitá tuvo mayores pretensiones
pero por ahora ese regalito le está dando la victoria a la visita. Gana Andino, arriba, quería por esa zona, llegó el despeje de Oriental con toda la fuerza, busca Sánchez, gana bien Sánchez y se la queda Ortiz. Si la aleja se acaba el partido, le va a quedar una más entonces. Martínez el que tiene, Martínez el que levanta arriba la pelota larga, va a pelear Andino con González. Ganó Andino, atención en la última, y va Villalba contra Pereira, lo van rodeando, pero metió Villalba la pelota en el área y el despeje ahora sí. Gómez marca el final del partido, lo ganó Oriental desde el primer tiempo, quedó con uno menos por la expulsión de Melino Rivas en conjunto de Humaitá y en el